Mensaje esperado número 1, que corresponde al programa de las décimas, son importantes. Este aprendizaje se va a ver para sexto de primaria y séptimo grado de secundaria. El aprendizaje esperado 1 nos dice que debemos analizar el significado de la parte decimal en medidas de uso común. Por ejemplo, 2.3 puede ser metros, pero también el 2.3 puede corresponder a horas. Seguimos hablando de lo que son las décimas. Los números decimales se pueden representar como lo vemos en esta imagen. Por ejemplo, dice, escribe con cifras de fracciones. Entonces, podemos decir que las fracciones decimales, siempre el numerador puede ser cualquier número, pero el denominador siempre va a ser en décimos o en centésimos o en milésimos, ¿verdad? Entonces, puede ser entre 10, entre 100, entre 1000, etc. Esto corresponde a las unidades decimales. Hay que fijarse bien y observar los tres cuadros que están en la parte de abajo, donde nos está señalando cómo podemos decir o cómo podemos dividir una unidad en décimos y cómo podemos dividir una unidad en centésimos. Entonces, una unidad puede equivaler a 10 décimas y una décima puede ser igual a 10 centésimas. Vamos con lo que son las décimas, pero ahora cómo se lee y cómo se escriben los números decimales. Como lo podemos ver en esta imagen, tenemos la parte que es de enteros y la parte que son decimales. Seguimos hablando de lo que son las décimas, pero ahora con una cantidad. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos una cantidad donde nos marca lo que es la parte entera y la parte decimal. Ya habíamos dicho que la parte decimal empieza con milésimos, centésimos y décimos, y la parte entera empieza con unidades, decenas y centenas, ¿ok? Entonces aquí tenemos una cantidad como lo indica. Entonces ahora necesitamos saber cómo se lee, y se va a leer diciendo 235 unidades y 456 milésimas. Esto es muy importante para que sepan identificar los décimos. Aprendizaje esperado 2. Corresponde al programa de el orden de las operaciones, y esto se va a ver en séptimo y octavo grado. ¿De qué me habla este aprendizaje? Bueno, dice que debe determinar y usar la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con números naturales, enteros y decimales. Tanto para la multiplicación y división, solo números positivos. El orden de las operaciones básicas, como lo señalamos aquí, es en base a lo que es la jerarquía de operaciones. ¿Qué es la jerarquía de operaciones? Bueno, la jerarquía de operaciones es el orden en que las vamos a ir aplicando o resolviendo la operación que me vaya indicando, ¿sí? Entonces aquí me indica que primero tenemos que identificar los paréntesis, los corchetes y llaves, de adentro hacia afuera. En número 2 vamos a identificar lo que son las potencias y la raíz. Y en número 3 vamos a continuar ahora con multiplicaciones y luego divisiones. Y enseguida sumas y restas. Si tienes operaciones de la misma jerarquía, entonces debes de empezar a realizarlas por la izquierda, o sea, como lo indica la imagen. Aquí tenemos unos ejemplos para que los analicen y los observen y puedan aplicar lo que es la jerarquía de operaciones. Mensaje esperado número 3. Corresponde al programa así como te decimos, se dice décimos y se multiplica. Corresponde al octavo y noveno grado de secundaria. ¿Qué dice el aprendizaje esperado 3? Bueno, que resuelvas problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. Continuamos con lo que son fracciones, pero ahora lo que corresponde a multiplicación de fracciones, como indica la imagen, y división de fracciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de la multiplicación de fracciones? Bueno, vamos a dividir directo, o sea, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso tenemos 1 por 2 me da 2, y denominadores tenemos el 13 y el 5, entonces 3 por 5 me da un 15.
Y en la división de fracciones ese se le llama producto cruzado. Tengan mucho cuidado aquí porque siempre decimos división de fracciones y luego como el procedimiento es una multiplicación, suele que ustedes siempre se confunden. No tengan miedo, o sea, es una división, pero el procedimiento es una multiplicación y se le llama producto cruzado. ¿Por qué producto cruzado? Porque se multiplica, el numerador por el denominador y se pone en la parte de arriba y luego denominador por numerador y se pone en la parte de abajo. Entonces si yo multiplico 1 por 5 me da 5 y 3 por 2 me va a dar un 6. En el otro cuadro también tenemos otro ejemplo, ese lo pueden analizar para comprobar otra vez lo que es la división de fracciones. Vamos continuando con fracciones, pero ahora vamos a hablar de cómo utilizar la multiplicación y división, pero con fracciones decimales positivos. Aquí la imagen me está explicando muy claramente donde yo cómo puedo hacer más pequeña una fracción, que comúnmente le llamamos simplificación, ¿sí?, de fracciones. Entonces, si yo tengo un medio por 4 séptimos, esto me va a resultar 1 por 4, 4, y 2 por 7, 14. Entonces, me da como resultado un 4 catorceavos. Pero si yo simplifico el 4 catorceavos, entonces veo que los dos tienen mitad. Recuerden que si solamente uno tiene mitad y el otro no tiene mitad, entonces me paso a tercera y así sucesivamente hasta encontrar la simplificación que le corresponde. Entonces aquí decimos mitad de 4, 2, mitad de 14, 7, porque los dos tienen mitad. Entonces también viene aquí el otro ejemplo donde dice que si fuera división también se puede agrandar. Por ejemplo, si yo tengo 4.8 entre 0.3, podemos decir que esto corresponde al dividirlo me da como un resultado un 16. Ahora vamos a hablar de la división, cómo se puede ampliar en décimos positivos. Como lo indica aquí la imagen, si yo tengo 7.1 entre 0.4, yo lo puedo amplificar. ¿Cómo? Bueno, pues multiplico 7.1 por 10 y me resulta un 71, y el 0.4 por 10 y me resulta un 4. Entonces ahora sí puedo hacer la división de enteros, ¿verdad? Entonces puedo decir 71 entre 4, me da un 17.75. Es así como podemos ver que la amplificación no solo es posible en las fracciones, sino también en la división. Aprendizaje esperado 4. Programa pintando con aristas, caras y vértices. Corresponde al sexto de primaria y séptimo grado de secundaria. El aprendizaje esperado 4 nos va a hablar o vamos a repasar lo que son construcción de cuerpos geométricos con distintos materiales, así como sus características referente a la forma y el número de caras, vértices y aristas. Ahora vamos a hablar del cono, que corresponde al aprendizaje esperado de cuerpos geométricos. Recuerden que esto es solamente un repaso. Entonces, ¿qué es el cono? Bueno, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, y el círculo conformado por el otro cateto se denomina base, y el punto donde confluyen las generatrices se les llama vértice o cúspide. Seguimos hablando de los cuerpos geométricos, pero ahora del cilindro. ¿Qué es un cilindro? Bueno, es una superficie de las denominadas cuádricas formada por el desplazamiento paralelo de una recta llamada generatriz a lo largo de una curva plana que debe ser cerrada, denominada directriz del cilindro. Seguimos hablando de cuerpos geométricos, pero ahora de lo que es la esfera. ¿Qué es una esfera? Bueno, es una superficie esférica de revolución formada por el conjunto de los puntos del espacio, cuyos puntos se equidistan de otro interior llamado centro.
Los puntos cuya distancia es menor que la longitud del radio forman el interior de la superficie esférica. La unión del interior y la superficie esférica se llama bola cerrada. Continuamos hablando de los cuerpos geométricos, pero ahora vamos a identificar lo que son las caras, vértices y aristas. En este caso tenemos un cubo. Como ustedes pueden ver la imagen, aquí estamos identificando cuáles son sus caras, cuáles son sus vértices y cuáles son sus aristas. En esta imagen van a completar lo que es la tabla. Todo está relacionado con los cuerpos geométricos. Ustedes van a identificar cada figura, cada cuerpo geométrico y van a notar cuántas caras tiene cada uno, cuántas aristas y cuántos vértices. Aprendizaje esperado número 5, que corresponde al programa de cuántos triángulos diferentes existen. Esto es para séptimo y octavo grado de secundaria. El aprendizaje esperado 5 nos dice que debemos analizar la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y hay que determinar y usar criterios de congruencia de triángulos. Aquí vamos a hablar de lo que es la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados podemos identificar que existen tres tipos de triángulos, como lo indica la imagen. Puede ser el equilátero, el isósceles y el escaleno. El equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. El isósceles, como lo indica aquí la imagen, es dos lados y dos ángulos iguales. Y el escaleno tiene sus tres lados y sus tres ángulos desiguales. Y ahora también podemos identificarlos según sus ángulos. Según sus ángulos también existen tres. Es el rectángulo, el acutángulo y el obtusángulo. El primero tiene un ángulo recto, el segundo tiene sus tres ángulos agudos y el tercero, como pueden ver en la imagen, tiene solamente un ángulo obtuso. Ahora vamos a hablar en esta imagen de cómo podemos construir un triángulo si contamos con tres datos. Podemos construir en el primer punto si tenemos las medidas de los tres lados, que es LLL, las medidas de dos lados y la medida de un ángulo, que es LLA, así se representa, y la medida de un lado y las medidas de dos ángulos, que es LAA. Esto también lo conocemos como congruencia de triángulos. Otro aspecto muy importante que hay que tomar es que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Ahora vamos a hablar de un teorema que es muy importante para cuando queremos formar triángulos. Este teorema me dice que la diferencia positiva de dos lados debe ser siempre menor que al tercero. Por ejemplo, A menos B debe ser, o sea, aquí estamos hablando como si fueran lados, ¿verdad? Entonces, el lado A menos el lado B debe ser menor al lado C. Y el lado B menos el lado C debe ser menor al otro lado, ¿verdad? Y el lado A menos el lado C debe ser también menor al lado B. Aquí se determina en este ejemplo si existe el triángulo cuyos lados miden 8 centímetros, 5 centímetros y 2 centímetros. Para determinar si existe el triángulo debemos verificar que se cumpla el teorema. Por ejemplo, si sus tres lados, uno mide 8, el otro 5 y el otro 2, entonces yo voy a hacer comprobar o verificar que se cumpla y puedo decir que si 8 menos 5 es igual a 3, entonces 3 es mayor que el otro lado, que es 2 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí no se cumple. Pero en el otro lado me dice que 5 menos 2 es igual a 3, entonces 3 sí es menor a 8, entonces ese sí se cumple, ese lado sí se cumple. Y en el tercer ejemplo dice 8 menos 2 igual a 6, donde 6 es mayor que 5, aquí no se cumple. Entonces podemos decir que como una de ellas no se cumple, entonces no existe dicho triángulo. Ahora vamos a hablar de los cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Bueno, son polígonos que tienen 4 lados y los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre van a sumar a 360 grados. Aquí podemos ver que puede ser el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y el trapezoide.
esperado número 6 corresponde al programa Multipliquemos los esfuerzos, no seamos negativos. Y esto le corresponde al 8º y 9º grado de secundaria. El aprendizaje esperado 6 dice que debemos resolver problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Aquí vamos a dar un repaso como una lluvia de ideas que corresponde a los números enteros. Todo lo relacionado con los números enteros. ¿Dónde podemos aplicar los números enteros? Bueno, en el valor absoluto. Ok, primero vamos a ver quiénes son los números enteros, ¿verdad? Como lo indica aquí en la primera imagen, donde dice definición. Esos son los números enteros. Ahora, también lo podemos aplicar al valor absoluto, como lo muestra en el recuadro morado. Ahí dice que si yo tengo un número positivo entre paréntesis, su valor absoluto va a ser lo contrario. Entonces, si es positivo, va a ser siempre positivo, y si es negativo, va a ser positivo. En el siguiente recuadro nos habla del opuesto de un número entero. Es aquel que a la misma distancia del cero que él y en sentido opuesto. También podemos hablar del orden de los números enteros. Como lo muestra en el cuadro blanco, dice: los números enteros se representan en la recta numérica. El 0 siempre se encuentra en el centro y a partir de la derecha son positivos y del lado izquierdo son negativos. También podemos comparar los números enteros en una comparación. Mientras más a la derecha esté el número, es más grande, o sea que se le puede identificar con el mayor que o en el menor que. También lo podemos aplicar en las potencias. Entonces, ¿cómo podemos elevar un número positivo en las potencias? Bueno, en el recuadro azul me dice que al elevar un número a una potencia, si el exponente es un par, va a ser positivo, y si el exponente va a ser un impar, el número siempre nos va a quedar negativo. Ahora, en las operaciones de sumas y restas, cuando tienes distintos signos, se deja el signo del mayor y se suma o resta. El número cuando es el mismo signo y se deja el signo y se suma o resta el número, ¿verdad? Estas son en operaciones de sumas y restas. Ahora, tenemos operaciones combinadas, que comúnmente esto lo vemos en la jerarquía de operaciones. En el penúltimo recuadro, que es también un poquito amarillo, dice operaciones combinadas. Primero tenemos que empezar con lo que está dentro del paréntesis para eliminar los paréntesis. Después las potencias y raíces, y luego enseguida la multiplicación y división, y por último realizamos sumas y restas. Y como ustedes pueden ver, ahí se refleja lo que es la suma, o el número positivo o el número negativo. Y como último tenemos la multiplicación y división de los signos, que también como su nombre lo dice, ¿verdad? Estamos hablando de un resultado positivo o negativo. Aquí podemos ver todo lo que está relacionado. Entonces es importante recordar, porque tomen en cuenta que pues esto es un repaso y que a veces necesitamos las bases para poder continuar y entender los siguientes aprendizajes esperados. Aquí vamos a hablar de la ley de los signos, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Solamente que aquí tenemos que hacer mucho énfasis, porque es la base para poder entender muchos procedimientos que se van a estar viendo en lo que es el curso. Entonces, en la multiplicación de signos, decimos que si yo tengo un número positivo y lo multiplico por otro positivo, siempre va a ser positivo. Y si yo tengo un número positivo y un número negativo, al multiplicarlo me va a quedar negativo. Y si tengo una multiplicación de dos negativos, pues me va a dar positivo. O sea, y si tengo uno negativo, igual por uno positivo me va a dar un negativo. O sea que decimos más por más, más por menos, menos por menos, más, y menos por más, menos. Esto es la multiplicación. En la división es lo mismo, como ustedes pueden ver. Dos números positivos divididos me da un positivo. Una división de un número positivo y un negativo me da un negativo. Y una división de un negativo y un positivo también me da negativo. Y dos negativos o dos signos iguales siempre van a ser positivos. En la suma y la resta solamente va a cambiar
cuando, por ejemplo, si sumo dos positivos, pues va a ser positivo. Si sumo un positivo y un negativo, siempre va a ser una resta y se pone el símbolo del número más grande. Y si tengo una resta de dos negativos, siempre se van a sumar y se va a respetar el signo negativo. Nada más quiero que comprueben que tanto para la multiplicación como la división siempre va a ser el resultado igual. Por ejemplo, si yo tengo 56 positivo entre 7 positivo, como ustedes pueden ver, el resultado es un 8, pero me va a quedar positivo. Y si tengo el 56 negativo y el 7 negativo, también me va a dar un 8 positivo. En cambio, si tengo una división de signos diferentes, me va a resultar negativo, como son las más 56 entre 7 negativo me da un 8 negativo, y 56 negativo entre 7 positivo también me da un 8 negativo. En esta diapositiva vamos a aplicar lo que es la ley de los signos. Son 3 ejercicios y eso se los voy a dejar ahora a ustedes para que practiquen y aprendan más.